estar en el Parque de los Novios rodeado de música, luces y personas y saber que hace siglos ese mismo lugar era completamente distinto. No había restaurante, ni conversaciones, ni vida nocturna, solo una laguna silenciosa en medio de la ciudad. Y lo más interesante no es solo lo que era, sino cómo cambió. Cómo un espacio natural terminó convirtiéndose en el corazón social y romántico de Santa Marta. Esa es la historia que hoy vamos a descubrir sobre el Parque de los Novios. Primero yo quiero contar un poco eh, lo que para mí es el Parque de los Novios. Para mí como Samaria es algo, bueno, yo voy particularmente a los restaurantes que están hoy en día, también voy a rumbear con mis hermanas, la paso muy chévere con ellas, disfruto de los lugares que hay ahí. Para mí es el centro de, pues, de toda la ciudad, me encanta todo lo que es en la noche, cómo lo han transformado. Mm, También tengo muchas anécdotas, muchas historias. Tuve un noviecito en el colegio con el cual pues íbamos, nos tomábamos fotos en los muros que pintaban hace como unos años atrás. Y me gusta mucho hablar de este tema, me gusta compartirles un poco de la historia, llevarlo un poco, no tanto a las anécdotas de nosotros, sino un poco más guiado a la historia y contarles un poco sobre el Parque de los Novios. No, y tú sabes que cerca está el restaurante familiar. Pues el Parque de los Novios ha sido de mucha y de gran ayuda porque la mayoría de las personas llegan a nuestro restaurante a comer, a conversar, a encontrarse los novios, los amantes, los mozos. Ah, sí, por cierto, amigos, Jesús tiene cerca del Parque de los Novios un restaurante donde venden los mejores perros cebolleros, son súper deliciosos y pues sí, para nosotros es muy importante todo esto. Fabián, Publicidad, publicidad. tú. Bueno, a mí en lo personal el Parque de los Novios tiene dos lados. Primero que nada el lado como historiador, que desde que ingresé a la carrera de Historia y Patrimonio, no he parado de saber su historia, no he dejado de saber la historia de sus calles, todo lo que cuenta. Y por otro lado el lado social, donde me parece un lugar donde están todos los restaurantes que he visitado con mis amigos, mis amigas, etcétera. Y también un lugar donde a veces no soy permitido por ciertos comercios. ¿Y por qué? Bueno, de dos porque me echaron. ¿Por qué te echaron? ¿Te echaron de dónde? Me echaron de dos comercios allá. Porque pues, bueno, más que ser echado, no quise trabajar para ellos por lo que requería el cansancio de estar ahí todo el día de pie, no era para mí. Ah, ¿trabajabas en algún...? Trabajaba jalando gente. Ok. Lo que Ok, popularmente se conoce acá en Santa Marta como jalar gente. ok. Y cuéntanos tú, Luis, Bueno, por ¿qué mi historia parte, tienes? el Parque de los Novios para mí es un espacio donde no solamente se va a fortalecer relaciones amorosas, sino también es un espacio donde puedes fortalecer relaciones con tu familia. Por ejemplo, por mi parte, yo siempre he ido a ese lugar con mi abuela, eh, más que todo en invierno, ya saben, en diciembre, comemos helado, ya que ese lugar no solamente es un espacio cultural de Colombia, sino también mezcla cultura de diferentes países, porque puedes encontrar restaurantes hasta de Italia, de Francia, Pues, así. Sí, la verdad, son muy deliciosos, a mí me gustan. Sí, en especial los helados que saben que gelato, esos son uno de mis favoritos y siempre me gusta pasar por ahí cada vez que estoy en el centro histórico. Bueno, y como ya les contamos un poco de lo que es para nosotros el Parque de los Novios, personalmente, bienvenidos a Historia Viva del Parque de los Novios, un podcast donde exploramos la historia que esconden los lugares más emblemáticos de Santa Marta. mi nombre es Luis Fabián Pertús. Yo soy Luis Alfaro. Y mi nombre es Jesús Mosquera. Y yo soy Valeria Tapia. En este episodio, pues, queremos viajar en el tiempo para entender cómo nació realmente el Parque de los Novios. Cómo pasó de ser un espacio natural a ser más que todo el punto clave de la vida social en la ciudad. Fabián, también cómo terminó siendo reconocido un lugar ligado al romance y a las historias de amor. Bueno, para ponerlos en contexto, sobre el Parque de los Novios, esta plaza ha pasado por distintos nombres a lo largo de su historia. Como tal, su nombre es conocido como la Plaza Santander, pues en honor al comandante Francisco de Paula Santander, quien estuvo a servicio del libertador Simón Bolívar. Bueno, pero para entender realmente el Parque de los Novios, tenemos que imaginar una Santa Marta muy distinta a la actual. Imagínense la época colonial cuando la ciudad apenas comenzaba a organizarse y los espacios que hoy se ven
como urbanos, en realidad estaba todo completamente natural, todos montes, todo era árboles, tierra. Y uno de esos espacios era justamente este lugar, que en ese momento era una laguna, pues imagínense, quizás la gente iba a pescar, todo eso no tenía una función social clara, no era un punto de encuentro, simplemente hacía parte del entorno. Desde principios del siglo XIX comenzó a tomar forma a medida que la ciudad crecía y se fueron saneando los terrenos pantanosos. De sus alrededores que recién las aguas del río Manzanares a través de un brazo que cruzaban la bahía. Lo interesante es que en ese tiempo no existía esa separación tan marcada entre lo natural y lo urbano. La ciudad convivía con estos espacios, pero todavía no los transformaba de manera inmediata. Bueno, eh, poniéndonos en contexto de la colonia española, la Plaza Mayor era el elemento central de toda ciudad fundada por la corona. Era donde se convergía el poder religioso, el poder civil y sobre todo la vida comercial. Santa Marta, en 1525, al ser la primera ciudad fundada acá en Colombia por parte del Imperio Español, siguió ese patrón. La plaza de la catedral fue desde un inicio temprano el corazón de la vida urbana. Pero poco a poco ese equilibrio empezó a cambiar a medida la ciudad iba creciendo, porque ya así como iba aumentando la población, también iban cambiando las necesidades de esta. Bueno, Fabián, y sobre lo que nos comentabas, pues esto empieza a necesitarse con espacios organizados. O sea, muy aparte de lo que nos contaste, esto surge como esa necesidad de lugares para comerciar, para reunirse, para el desarrollo de la vida social, y es ahí donde la laguna empieza a verse diferente, ya no solo como un elemento natural, sino como un espacio con potencial. Valeria, pero también como un obstáculo, porque tú sabes que eso ocupaba un punto importante de la ciudad, o sea, imagínate ese pedazo de No, tierra imagínate ellos grandote, pensar en ese momento cómo van a transformar esa laguna en lo que es ahora. O o sea, sea, secar una laguna literal. Sí, tienes toda la razón, pero apareció esa tensión de si se conserva el espacio tal o como está o transformarlo para adaptarlo a una ciudad que está cambiando y necesita de un lugares como ese. Con el tiempo esa tensión se resuelve de una forma muy interesante. El espacio comienza a transformarse poco a poco, no de manera inmediata, obviamente, porque fíjate tú, secar una laguna, eso mucho tiempo, sino a partir del uso que le da la gente. bueno, y también, pues como ya están, primero, o sea, no sé cómo explicarles. Primero aparece como un punto de comercio informal, en donde el parque adquirió los elementos que lo definen hoy, como los caminos en forma de cruz y pues los árboles, el kiosco, el templete central y el busto de Francisco de Paula Santander, que le da su nombre oficial. Las personas llegaban a intercambiar productos, alimentos, pero también a encontrarse de forma romántica en el Parque de los Novios, que es donde me interesa a mí bastante la historia, que es de manera romántica, pero pues estamos para hablarles en general de todo lo que ha vivido el Parque de los Novios. Bueno, como dice Valeria, efectivamente, ahí es donde empieza a cobrar vida, porque ya no es solo un espacio físico, ya no es solo donde ocurren cosas como conversaciones, relaciones, sino que también empiezan a ocurrir dinámicas sociales románticas. Sí, claro, porque en ese uso constante hace que el lugar se consolide, con el tiempo se organiza formalmente como la Plaza Santander. Y tenemos que tener en cuenta que ya para esa época las plazas eran fundamentales, eran el centro de la vida urbana. Estaban, ahí pasaba básicamente de todo, los eventos, las reuniones, las colaboraciones, celebraciones, perdón. Eh, También todo eso giraba alrededor de esos espacios, entonces eran muy importantes. Bueno, pero pues este proceso, amigos, ustedes saben que este proceso no fue sencillo. Transformar una laguna en un espacio urbano implica retos físicos y también sociales. O sea, sobre todo porque no bastaba con construir el espacio y ya. O sea, aquí iba a haber alrededor entonces después de ese espacio. Tenía la Esta gente que plaza. colaborar, tenían que hacer toda la gente, la población samaria, tenía que hacer lo suyo. Sí, claro, pero eso no era algo que podía ocurrir de un día para otro, sino con el tiempo, con su uso y con la Y pues experiencia con la que, experiencia, ¿no? por supuesto, la experiencia que iban acumulando. Y
Y es Eh, precisamente como un uso constante que el lugar empieza a transformarse también a nivel cultural. sí, por supuesto, ya no es solo un punto de encuentro, empieza a tener como una identidad propia, un significado en sí mismo. Aquí es donde aparece cierto objeto que le da nombre al parque, que son las retretas. Estas eran presentaciones de música en vivo donde tocaban y la comunidad se unía para escucharlos tocar, para compartir la música. Esto cambió completamente el ambiente, porque la música creaba la atmósfera en la que interactuaba, creaba la atmósfera distinta para hacerlo más romántico, más emocional. Se juntaban los jóvenes, era una vibra más cercana. Sí, claro, después de todo ese espacio, esa transformación, ya no era era un espacio lleno de vida, perdón, ya era un espacio lleno de vida. Personas conversando, familias reunidas, jóvenes interactuando, todos girando alrededor de ese entorno. Pero algo muy particular que define este momento como tal son las dinámicas de cortejo, los momentos en los que cortejaban los hombres, por costumbre, a las mujeres. Bueno, esta es la parte interesante. Los hombres caminaban alrededor del parque observando, mientras las mujeres respondían con la mirada, con pequeños gestos. Era una forma de comunicación muy sutil, pero cargado de significado. O sea que ahí podemos decir que es donde ocurre la palabra esta y todos utilizamos El como parque, La, ajá, el parque de los amor a primera novios, todo vista. esto. la Sal- música acompañaba todo esto. Esto era un ambiente, tremendo, hacía que se enamorara a todo el O sea, mundo. todo facilitaba esas conexiones. Sí, era Efectivamente. como un centro donde nacían relaciones y historias de amor, más que todo. Mm, eso es súper interesante. Y, y es precisamente esa relación con el romance la que termina redefiniendo completamente su identidad. Aquí la gente ya deja de verla como una plaza más y empieza a reconocerlo por lo que representa, como la plaza emblemática que más o menos conocemos hoy. O sea, pasa a ser reconocido como oficialmente el Parque de los Novios, ¿no? Novio. Efectivamente. Después de este recorrido, nos queda claro que este lugar no es solo un parque. Es sobre todo el resultado de una transformación histórica que ha tomado su tiempo para llegar hasta ese punto. O sea, a mí me llena como de, no sé, o sea, cada etapa del Parque de los Novios, la laguna, el comercio, la plaza, todo eso deja huella en nosotros los amarios y queremos transmitir todo esto que nosotros sentimos por nuestra ciudad, por el centro de Santa Marta, lo queremos transmitir a todas las personas que nos están escuchando en este podcast, que lo hemos construido con mucho cariño nosotros porque estudiamos esta carrera que es tan interesante que nos ayuda a ver mucho más allá todo lo que en nuestra ciudad antes no veíamos, a verla con mucho más amor. Valeria, y todas esas cualidades que acabas de resaltar son las que construyen lo que hoy nos representa como samarios. Eso es lo que nos define hoy en día como tal. El centro y el Parque de los Novios es la vida nocturna de Santa Marta. Bueno, y no sé si tienen algo más por decirles de Parque de los Novios, quieren comentar algo más que les interesa. Bueno, por mi parte, lo que más me llama la atención del Parque de los Novios es esa iluminación que tiene en la actualidad. Esa vida nocturna prácticamente como está viendo un cielo estrellado en la tierra. Se siente como si fuera un punto de la ciudad que no duerme, un punto que se disfruta mucho, su música, su ambiente. Entonces, la próxima vez que lo visites, hazlo con otra mirada. Imagina lo que fue y lo que sigue siendo. Esto no es solo un parque como lo ves hoy en día o restaurante alrededor. Esto tiene mucha historia, mucha valorización. Bueno, gracias por acompañarnos en este episodio de Historia Viva del Parque de los Novios. Somos, como ya les hemos mencionado, estudiantes de Historia y Patrimonio de la Universidad del Magdalena. Comparte este podcast y síguenos para más historias. En el próximo episodio hablaremos y exploraremos el Parque de los Novios en su actualidad, lo que vemos hoy en día, cómo socializan las parejas y todos los comercios. Su vida no- Su vida nocturna, su ambiente y por qué se ha convertido en uno de los lugares más visitados de Santa Marta. Hasta el Hasta el próximo próximo episodio. episodio. Gracias.